Amén. Amén. Gloria a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Padre amado, aleluya, por esta bendición que vamos a tener, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, Padre, para aprender esta palabra, Señor del cielo, para no ser engañados por doctrinas erróneas que cada día salen, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice al maestro, a mi hermano Ernesto, Señor. Dale esa sabiduría de lo alto, esa unción fresca de lo alto, Padre, para que el Señor del cielo pueda seguir siendo ese canal de bendición, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelo, ayúdalo, dale salud, Padre. En el nombre de Jesús, bendice su descendencia, su esposa, sus hijos, sus nietos, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Antes de empezar, quisiera saber si hay alguna pregunta en todo lo que hemos hablado, desde la separación de Abraham hasta lo que hemos hablado sobre Neftalí. Cualquier pregunta de cualquiera de los patriarcas que hemos estudiado. Amén. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir hacia adelante. Estamos hablando acerca de Deuteronomio 27, versículo 17 en adelante, que son las maldiciones que fueron a dar las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí, allá en el monte Ebal. Y cuando vamos leyendo estas maldiciones, nos damos cuenta que tienen más que todo que ver cómo el hombre tiene que tratar a sus semejantes. Nos quedamos acerca de maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Este versículo hemos hablado de que habla acerca del cuidado que se tiene que tener no solamente a los de afuera, sino que especialmente a los de adentro, la familia espiritual. Después de haber atendido a los de adentro, entonces podemos tirarnos hacia afuera, porque hacia afuera lo que el Señor nos mandó fue que lleváramos el evangelio. Cuando leemos en la palabra que dice el Señor, porque no me visitaste, no fuiste cuando estaba enfermo, no me visitaste en la cárcel, no está hablando del pueblo de afuera, está hablando de los de la iglesia. Recuérdese que cuando la iglesia comenzó, muchos de la iglesia primitiva fueron encarcelados. Y a eso se refería el Señor, porque dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños. Cuando habla de sus pequeños, está hablando de sus hijos, está hablando del pueblo cristiano. No está hablando del pueblo de afuera, el pueblo pecador. No, a ellos se nos manda solamente ir y llevar este evangelio y hacer discípulos. Eso es lo que se nos ha mandado para el pueblo de afuera. De ahí todo lo demás que dice la palabra está hablando acerca de la familia de la iglesia. Amén. Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces vamos a leer versículo 20. Amén. Que dice para la gloria de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. 27:20, ¿verdad? Deuteronomio. Amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Nos damos cuenta de que el Señor está previendo, ¿ok? La circunstancia en que se iba a pasar el pueblo de Israel. Entonces, para evitar que ellos fuesen a contaminar al pueblo,
les dejó estas leyes en las cuales, en este caso, habla de que la familia tiene que mantenerse pura. No puede estar como las otras naciones haciendo las barbaridades que hacían los otros pueblos. Y eso lo podemos ver en el libro de Corintios también, cuando Pablo le dice a los corintios de que están cometiendo gran pecado, tal como que el hijo está teniendo la mujer de su padre. O sea, eso era algo natural en el pueblo pecador, en los pueblos extranjeros. Pero el pueblo de Dios no puede llegar a copiar este modo de vivir. Tenemos que tener no solo vergüenza, sino que pudor, respeto, especialmente a nuestros padres. Entonces, el hombre, ninguno podía acercarse a la esposa de su padre. Aunque habían tiempos, vinieron tiempos como el tiempo de David, el tiempo de Salomón, donde la poligamia fue no permitida, pero sí se fue aceptada. Y Dios se quedó tranquilo con eso, pero había una razón. Todo lo que en la palabra que el Señor permite es por una razón, y esa razón es para que sea de amonestación para nosotros, el no hacerlo. Y la razón era de que él tenía que probar a cada uno de ellos para ver en dónde estaba su corazón. Ellos tenían que hacer la decisión si servían a Dios o servían a los ídolos de sus mujeres. David se mantuvo y sirvió siempre a Dios. Mas Salomón en su vejez, dice la palabra, que fue llevado por el corazón de sus esposas y le hizo altar a ellas, a los dioses de ellas. Entonces, este versículo está prohibiendo de que los hijos y los padres vayan a cometer semejante acto de perversidad, porque no es aceptable ante Dios. Para comenzar, dice la palabra que es un hombre para una mujer y que no desearás la mujer de tu prójimo. O sea que son cosas que desde el principio el Señor las ha estado administrando, porque iban a venir tiempos, que son los tiempos de ahora, donde el mundo está hecho un pueblo inmoral completo, donde ya no existe la vergüenza, donde ya no existe el respeto. Ahora todo es una inmoralidad y una corrupción horrible. Pero a nosotros se nos manda guardar estos mandamientos para que nos encontremos dignos de estar en su presencia. ¿Alguna aportación? Que esa maldición aquí le cae a Rubén porque se acostó con la mujer de su padre, ¿verdad? Sí, el problema está que esto ya es después de Rubén. Bueno. Esto ya es aquí entrando en la tierra de Canaán. Ya Rubén ya murió, ya está la tribu de Rubenitas, pero no le cae esta maldición porque ya pasó ese evento. Sí, Rubén tuvo su pago por haberlo hecho, pero no le cayó esta maldición a él. Ya es un evento mucho más adelante en el tiempo. ¿Algo más? Amén. Versículo 21, por favor. Amén, amén, amén. Amén. Maldito el que se ayuntare con cualquiera bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Esa era otro de los barbaridades que hacían esos pueblos, porque tenían animales que eran dioses y ellos se podían acercar a esos animales y tener ayuntamiento, tener relaciones con esos animales,
Pero el Señor lo prohibió para el pueblo de Israel. No puede suceder eso dentro del pueblo de Dios. Imposible que un hijo de Dios vaya a tener la mentalidad de querer tener una acción de tal grado. Y dice la palabra que es una maldición para el hombre que lo haga o la mujer que lo haga. Y nosotros hemos sabido que en este tiempo esas condiciones suceden todavía. Hay gente que no tiene, no sé, no tiene ni conciencia, quizás, no se le encuentra una palabra para poder cualificarlos o calificarlos, porque son atrocidades las que hacen. Para ellos no es nada malo, para ellos es, I don't know, quizás cosa yo no sé si decir placer o qué, porque verdaderamente yo no lo entiendo. Pero hay en ese tiempo que lo hacen. Mas a nosotros se nos ha mandado por mandamiento, se nos ha dicho que tenemos que evitar toda esta clase de perversidades, porque nada de esto es agradable a Dios. Así que usted no puede llegar a asombrarse o escandalizarse cuando sale algo así en las noticias o en el periódico, en cualquier lugar, porque de eso se trataba también Sodoma y Gomorra, de estas atrocidades, de estas lascivias. Y si el pueblo de Sodoma y Gomorra no fue dejado libre, sino que fue castigado, cuanto más el pueblo de ahora que tiene la revelación de la gracia. Así que no tiene excusa. Pablo dice en Romanos que debido a que tuvieron esta clase de actitudes, el Señor los entregó una mente reprobada. O sea, ya una mente que ya no hay más que una expectación de fuego ardiente para ellos. Pero en la misericordia, en su misericordia grande de Dios, todavía si alguna de estas almas llegase a arrepentirse de corazón sincero y buscar a Dios y cambiar su forma de ser, aún así puede alcanzarlo la misericordia y llegar a ser salvo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar esta palabra a todo aquel que se nos ponga enfrente, sin importar quién es, ni qué es, ni cómo es, a todos. Lo único que tienen que saber que tiene que cambiar su forma de vivir, porque su forma de vivir es la que le desagrada a Dios. Las almas, dice el Señor, todas las almas son mías, pero no tendrá por inocente al culpable. Amén. Usted puede aportar en cualquier momento, porque estos son versículos que son un poquito fuertes. Versículo 22. Amén. Versículo 22 del 27. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Este acto se conoce en la actualidad. Se sabe de que ha habido padres que forzan a sus hijos, a sus hijas, hermanos que forzan a sus hermanas. ¿Perdón? Y este es un acto que Dios no lo permite. No lo permite a tal grado que cuando sucede y llega a haber una concepción, que llega a haber un embarazo, estos hijos salen bien, pero bien enfermos, vienen dañados en su mente, en sus cuerpos, porque no es aceptable para Dios. Él puso esa ley no solamente en el hombre, en el corazón, sino que lo puso aún en el misma sangre del hombre. Diríamos en ese tiempo, en el ADN del hombre, para que si sucediera el fruto de esa unión,
no fuese bendecido. Claro, la criatura no tiene la culpa, pero sus padres tienen que llevar el castigo sobre ellos. Así que ese acto no es permitido dentro del pueblo de Dios. Antes eran el pueblo de Israel, ahora es el pueblo de la iglesia. ¿Ok? Ninguna de estas cosas son permitidas. El 23. Bendiga mi hermano Juan, mi hermana Lucy. Estamos en Deuteronomio 27, versículo 23. Amén, dice ahí, maldito el que se acostare con su suegra y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Es el 20. Este es el 23. Sí. Amén. Mire que yo he visto casos de eso. Ajá. Yo no, vaya, que los hijos, he visto yo los hijos de un padre que se acostó con la hija y los hijos son loquitos, sí, que son como loquitos, dunditos. Platicaba yo con ellos, pero se les ve que les falta ahí bastante en la mente. Ya. Sí, salen locos. Y un tío que embarazó a la sobrina, hay casos feos. Ay, ay, ay. Hay casos muy feos. Hay casos muy feos. Pero esos son las personas que no tienen conocimiento de la palabra. Es más, estos casos son incluso castigados por la ley del hombre. Son casos de Infecto. de incesto, que la misma sociedad no lo acepta. Es reprochable. Y si la sociedad del hombre, pecadora y perdida, no lo acepta, ¿cuánto más un Dios santo lo va a aceptar? Imposible. Ninguno de estos casos es aceptado ante Dios. Por eso es que dice, maldito el que se acostare con su suegra. ¿Ok? Y esa es otra aberración también que no podemos ni siquiera pensar en ello. Los pueblos anteriores, aún el mundo de ahora, puede que lo esté practicando, pero no. Dentro del pueblo de Dios, ni pensar quisiera en eso. No, porque no es aceptable. Y el 24. Amén, amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá a todo el pueblo, amén. Amén. Esto nos está hablando de aquellas personas que tienen rencores, tienen iras, tienen venganza en sus corazones, y en vez de buscar la forma de cómo ponerse a cuenta con su adversario, prefieren hacerle daño, creyendo que pueden salir libres porque nadie los va a ver, nadie va a saber de lo que hicieron. Y cuando habla de herir, en el Antiguo Testamento era algo físico. En el Nuevo Testamento es algo mucho peor, porque ahora nos habla aún del pensamiento, del que tiene rencillas ocultas contra su prójimo, especialmente con los que están dentro de la iglesia. No podemos tener pensamientos negativos, pensamientos de ira, no podemos guardar rencores de ninguna clase, no podemos pensar de que como solo yo lo sé, nadie más lo sabe, no va a haber ningún problema. No, Dios lo sabe. Dios lo sabe porque Él conoce aún lo más íntimo de nuestros pensamientos. Antes que la palabra salga, dice, Él ya la conoce. Entonces, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de que no entre un pensamiento de ira o de rencor en nuestros corazones. No vaya a ser que por ello vayamos a ser apartados.
y vayamos a perder el rapto o llegar a la presencia de Dios. Así que esto nos está hablando un poco más fuerte que al pueblo de Israel. Se recuerdan que el Señor dijo que al que le dijera necio a su hermano ya está en peligro de ir al infierno. Y solamente la palabra necio. Ahora cuando dice la palabra fatuo, que es lo más sencillo, es tonto, no se puede. No se puede, no podemos tener, mire, no podemos ni llamar nombres, no podemos ni criticar ni cualificar a nadie. Nosotros no somos quienes para juzgar a nadie. El que juzga solo es uno, se llama Dios. Nosotros lo que nos toca es orar, orar y orar por los hermanos, por los amigos, aún por el enemigo, por aquel que no me quiere. Tengo que orar. Porque esa es la forma, como dice el Señor, que nosotros vamos a vencer. Vencer el mal con el bien. Eso es lo que dice la palabra. Muchas veces humanamente no es fácil. Muchas veces nos hacen la vida de cuadritos y como dijo una vez el pastor, se quiere salir el indio. Pero no podemos dejarlo salir. Tenemos que crucificarlo. Cada vez que quiera salir, someter la carne, someterla y buscar de Dios y pedirle a Dios que mantenga a ese hombre viejo bien enterrado. Porque nosotros no queremos volver a la vieja manera de vivir. Queremos vivir en la nueva forma, en la de la gracia. Así que no se puede. Es una maldición contra aquel que tenga aún pensamientos en contra de su prójimo. Amén. ¿Alguna aportación? Amén. 25. Amén, 25 del 27. Aleluya. Dice, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Habrá de esos casos en este tiempo? Sí, de eso hay. Muchos, que como no quieren. Los sicarios, ¿no? ¿Sí? Los sicarios hacen eso. ¿Mira? Y no tiene que ser personas tan desalmadas como esas, sino que simplemente una persona que quiera adueñarse de algo, de alguien, que quiera hacer esa maldad y que pague a otros por que lo quite de en medio. Nosotros tenemos el caso de Jezabel. ¿Se recuerdan Jezabel? Jezabel que Acab quería la herencia de Nabot y Nabot no quiso dársela. ¿Y qué hizo Jezabel? Contrató a hombres malvados, les pagó para que dijesen mentiras de Nabot y resultando que lo mataron. Y así fue como Acab consiguió esa tierra. Y eso fue en aquel tiempo. En este tiempo también existe lo mismo. Y nosotros no podemos tener ideas de esa clase. Es más, mire, nosotros no podemos ni siquiera pedirle al Señor que se vengue por nosotros. Cierto es, el Señor dice, dejadme a mí, yo daré el pago, mía es la venganza. El Señor lo dice. Pero no puede estar en nuestros corazones decir, mira, Señor, que ese que no me quiere, que me trata mal, cáele encima, tírale un rayo, quémalo, haz algo con él. No. No podemos hacer eso. Tenemos que orar para bendición.
Tenemos que orar para que el Señor lo cambie. Tenemos que orar para que logre alcanzar la salvación. Tener temor por su alma. Porque recuérdese, las personas que actúan mal no son las personas en sí. Es el diablo, es el enemigo que los incita a hacer daño. Ellos son ciegos, ciegos que no conocen, no saben. Mas nosotros, nuestros ojos se han abierto, nosotros conocemos la luz, nosotros sabemos la verdad. Entonces no podemos actuar de la misma forma que ellos actúan. Así que nada de andar pidiéndole venganza al Señor. Y es más, si algo malo le pasa a uno de nuestros enemigos, dice la palabra que no te goces cuando algo malo le pase. No sea que Jehová te vea y quite su ira de él y lo haga prosperar. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos andar con esos pensamientos y tratar de hacer estas acciones de ira y venganzas, ¿no? Por eso es que el Señor nos llama a que busquemos siempre y veamos y velemos que no nazca en nosotros una raíz de amargura por la cual muchos puedan ser dañados, contaminados. Nosotros tenemos que tener cuidado en eso, porque primeramente está bajo una maldición. Y yo no quiero tener una maldición de Dios sobre mi cabeza. Me tocaría lo que dice Pablo, que siendo yo heraldo para otros, yo mismo voy a ser desechado. No podemos hacer eso. Tenemos que vivir una vida diferente. Recuérdese que cuando usted hace la diferencia, es que usted está viviendo en santidad. Ok, vamos al 26. Amén, amén. Léalo, hermana, léalo, hermana. Amén. Ok. La palabra dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo, amén. Wow. El que no confirme, el que no acepte, el que no diga que esta palabra es verdadera tal y como está en riesgo de maldición. Todos estos que han salido de la iglesia, que le han hallado errores a la Biblia porque no están de acuerdo con ello, sabe que al Señor no le interesa lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que a nosotros nos parece. Él dice, y así es, aunque a mí no me parezca, aunque a mí no me guste. Es así. Y tenemos que aceptarlo así como Él ha dicho, para entonces estar de acuerdo con su voluntad. Y no es solamente de la ley de Moisés, no. Cuando habla de la ley, al final, en el Nuevo Testamento, está hablando de la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotros no podemos entonces andar buscándole acomodamiento a las palabras. No. Y no es cosa difícil aceptar lo que la palabra dice. No es cosa difícil aceptarlo y ponerlo en práctica lo que ella dice. Al contrario, tal vez al principio la carne no querrá, tal vez al principio se nos va a hacer duro y que, es que eso no es nada. Pero cuando venimos a ver, que vemos que se nos ha quitado un peso de encima, que ya no tenemos esa carga que teníamos cuando estábamos haciendo estas cosas que la palabra dice que no hagamos. Entonces nos damos cuenta que tenemos una libertad mucho más grande de la que nosotros pensábamos. Por eso es que el Señor dice que llevemos su carga, porque ligera es su carga y ligera es
Perdón, fácil en mi carga y ligera. No, se me fue. Si alguno se recuerda. Mi yugo es fácil y ligera Mi carga. Gracias, hermana Ani. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que lo que Él nos pone encima, recuerde que Él no nos va a poner pruebas más difíciles de las que nosotros podamos llevar. Y si la pones porque podemos llevarlo, si no la llevamos es porque no queremos, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Si Él está con nosotros, lo vamos a hacer. Así que cuando nos habla de observar la palabra, de confirmarla, entonces no está hablando de hacer lo que la palabra dice. Sea como sea, esa es la voluntad de Él, no es la voluntad del hombre. El hombre quiere las cosas fáciles, las cosas que no le molesten a él, cosas que él se sienta tranquilo en hacerlo. Pero a Dios no le agrada, a Dios no le interesa esa forma de vivir. Él quiere que vivamos una vida diferente a la del mundo de donde venimos o del mundo en el que vivimos. No podemos apartarnos del mundo porque entonces sería necesario que muriéramos, pero es necesario que estemos aquí para hacer luz de aquellos que todavía están en tinieblas. ¿Y cómo vamos a hacer luz? Siendo diferente a ellos, viviendo diferente a ellos, haciendo las cosas que Dios nos manda para que ellos vean que sí hay una diferencia en creer en Dios y otra es vivir para Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén, varón. Dios le bendiga a todos. Se bendiga, hermano. Y varón, yo aquí analizando de esos temas, es bueno siempre hablarlo porque sabemos que hay personas que oran de distinta manera y muchas veces oran sin saber y otras veces oran porque sabiéndolo. Por ejemplo, de cuando uno quiere orar por un enemigo, de la forma en que lo vamos a hacer, varón, se ha escuchado tanto de lo mal que uno le desea a su enemigo en oración, varón. Y yo me pregunto, ¿y el Señor le escuchará esas oraciones, cielo? Porque podemos ver que sí hay mucha gente que usa, no, porque David dijo que a mis enemigos que lo pongan a mis pies y no sé qué, y se van porque David dijo que lo escupieron allí, pero esa oración que hacemos el Señor la escucharía, varón. No. Ninguna de esas. Y es algo que es bueno traerlo, porque todavía la escuchamos muchas veces en la misma iglesia y escuchamos esa clase de oraciones, ¿cierto? Deseándole que se lo lleve quien lo trajo o quien no lo trajo a esa persona porque le hizo un daño, porque le pisó un callo, porque cualquier tontería. Es bueno traerlo a la acción porque debemos de aprender a orar. Sabemos, ¿verdad? Porque muchos lo hacen inocentemente, otros lo hacen porque quizá lo han escuchado de otro y oran de la misma manera. Amén. Pero es bueno el tema. Me estaba analizando yo solito aquí. Wow, verdaderamente, ¿cómo debemos nosotros orar por aquellos que nos maltratan, que nos trajan, que nos pisotean, que hablan mal de nosotros, que calumnian, que no hacen? No sé, ¿cómo debemos orar? Nada más no debemos orar bien por mi hermano que nos abrazamos en la iglesia y Señor, mira, bendice y ayúdalo. Por ahí aquel que nos pisotea, ¿cómo oramos? Santo. Así que está bueno, varón, está bueno el tema. Gracias por traer eso a colación. Dios me le bendiga a todos. Amén, amén. Gracias por tu aportación, varón. Y déjeme decirle que cuando oran acerca de lo que David dijo, hay un error teológico ahí bien grande, porque lo que está hablando el Señor es de Jesucristo, que dice, yo pondré a tus enemigos bajo tus pies. Eso es a Jesucristo, que Él va a poner a todos sus enemigos, y el último enemigo que va a poner bajo sus pies es la muerte. Así que no es a nosotros no podemos pedir, no alcanzamos el nivel de Jesús para pedir eso al Señor, y aún así, aunque alcanzáramos, ya con eso estamos fallando, porque el Señor nos mandó orar por vuestros enemigos, hacer bien a los que os ultrajan,
porque ahí estaremos amontonando ascuas de fuego sobre sus cabezas. Y no es que nosotros vamos a estar a hacer cosas buenas para aquel que no nos quiere, que nos trata mal, porque así el Señor le va a poner fuego. No, no, porque entonces tampoco está trabajando en sí lo que la palabra dice, el significado en sí de la palabra. La palabra lo que quiere decir en esos versículos es que cuando tú le haces bien a tu enemigo, llegará un momento que él se va a dar cuenta del error que se encuentra y va a venir un día en que él se va a tener que humillar ante ti, porque se dio cuenta de la maldad que hacía. Pero, y muy posible que hasta te lo puedes ganar para el Señor, que venga a los pies de Cristo. Y oye, qué felicidad fuera de que mi enemigo, aquel que no me quiere, aquel que me trata mal, un día viniera pidiéndome la oración de salvación. Oye, eso sería un gozo, sería algo tremendo para mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo estoy viviendo la vida de acuerdo a como el Señor lo demanda. ¿Ve? Así que eso no podemos orar pidiendo que le pase algo mal a nadie, por muy malo que sea. No podemos. A tal punto que Pablo dijo, orad por los que están en inminencia, orad por los reyes. Y usted sabe quién estaba en inminencia en ese tiempo cuando Pablo escribía esta carta. Julio César, el que mandaba a los cristianos a que se los devoraran los leones, el que los crucificaba y los encendía como antorcha. Imagínense. Y él pedía que se orara por ellos. Y nosotros tendremos esa capacidad de orar por esas almas para que el Señor las alcance, para que el Señor las transforme. Eso es lo que nos manda el Señor. Y si no lo hacemos, ya leímos que todo está bajo maldición, el que no lo haga. Amén. ¿Algo más? Amén. Jacob, antes de morir, bendijo a sus 12 hijos. Veamos lo que él le dijo a Neftalí. Génesis 41, 21. Génesis 49, versículo 21. ¿Alguien lo tiene? Amén. Génesis 49, ¿y qué? Versículo 21. 21. Gloria a Jesús, aleluya. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos, dice aquí. Amén. Amén. ¿Quién se recuerda qué número de hijos es Neftalí? ¿Cuál es, en qué número está? Sexto. ¿Perdón? El sexto de los hijos. El sexto de los hijos. El sexto. Primero está Rubén, después está Simeón, luego Leví, luego Judá, luego Dan, y ahora vamos por Neftalí. La imagen que representa aquí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos, se nos da la idea de alguien que brota con gran rapidez, que es ligero en lo que hace y que da siempre buenas noticias. Entonces, nosotros tenemos que averiguar qué es lo que pasó con la tribu de Neftalí, a ver en dónde se cumple esta profecía. Pero veamos primeramente la bendición que le dio Moisés a Neftalí en Deuteronomio 33, 23. Amén. Deuteronomio 23. No,
33. Bueno. 33, versículo 23. Bueno. 33. 33, 23. Gloria a Jesús, aleluya. Santo, se me dañó la cosa esta. ¿Se oye? ¿Sí se oye? Bueno, dice aquí en Deuteronomio 33, 23, dice así la palabra. A Neftalí dijo, Neftalí, saciado de favores y lleno de bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Amén. Amén. O sea que aparte de ser sierva ágil y de tener gratos dichos, ahora Moisés le dice lleno de bendiciones de Jehová y saciado de favores. Óigame, este pueblo tenía algo que ver con, bueno, más adelante lo veremos, tiene algo que ver con Jesucristo. En Josué 19, del 32 al 39, aprendemos que la tierra de Neftalí estaba en el norte de Israel, limitando con el territorio de Aser y el mar de Kinnereth o de Galilea. Tocaba la parte sur de su territorio. A pesar de todas las bendiciones, la tribu de Neftalí no obedeció el mandato de Dios de expulsar a todos los cananeos que vivían en su territorio. Veamos lo que dice Jueces 1:33. Jueces 1:33. Amén, pastor. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betana, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Betana. Amén. ¿Y cuál había sido la orden que Jehová le dio a Moisés y a Josué? Que los exterminara, que los sacara, que no conviviera con ellos, que ellos tenían que desaparecer del mapa, no podían estar dentro ni cerca del pueblo de Israel, porque iban a ser espinas para su costado, les dijo. Y cuando nos damos cuenta durante el libro de Jueces, nos damos cuenta de que tanto el cananeo como el filisteo, como el madianita, todos ellos fueron problemas para el pueblo de Israel. Uno, porque le enseñaron a fornicar tras los dioses. Y segundo, porque los acosaban y les hurtaban y los tenían como siervos. A tal punto que llegó un día que el pueblo de Israel no podía tener ni siquiera un hacha para cortar madera. No podía haber espadas, no podía haber lanza, no podía haber nada, ni cuchillos. Porque el pueblo de Filistea se lo había prohibido. Lo único que tenían de metal eran las aradas. Y tenían que subir al pueblo de Filistea para que se las agudizaran, para que les dieran filo y así poder usarlas. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel, muchos de las tribus no echaron fuera a los pueblos que estaban circunvecinos, que Jehová les dijo que tenían que sacarlo. Veamos lo que pasó en Jueces 4, del 6 al 9. Jueces 4.
Amén, pastor. Amén. Amén. Jueces 4, 6. Let me see, where 6. Es 6. Están todos tan juntos que no se ve. El 7 se ve y no se ve el 6. Aquí está. Y ella envió a llamar Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabin, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada de emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Amén. Este Barak es el hombre que salvó a Israel. Fue uno de los jueces de Israel que los salvó de manos de los enemigos que los tenían oprimidos. En este tiempo hubo una mujer que era juez para el pueblo de Israel, y ella mandó llamar a este Barak de la tribu de Neftalí. Y le dijo: Jehová dice, recoge la gente, 10,000 hombres de Neftalí, 10,000 de Zabulón, que yo te voy a dar a Sísara, como te lo voy a entregar. Tú vas a ganar esa batalla. Pero cuando nosotros leemos detenidamente el texto y el contexto, nos damos cuenta que Barak tuvo miedo. Tuvo miedo. Y no creyó a la voz de Débora. Y hizo lo que muchas veces la iglesia de este tiempo hace. Que si no es el hombre del año, si no es el hombre del tiempo, si no es el gran ministro, el gran evangelista, el gran profeta, no creen. Y no aceptan de que puede haber, que Dios puede hacer un milagro con uno de sus pequeños. Eso fue lo que le pasó a Barak. Él pensó que la compañía de Débora era la que le iba a afianzar, le iba a hacer que él ganara la batalla. Se olvidó que quien lo estaba mandando era Jehová, no Débora. Quitó los ojos de Jehová y los puso sobre Débora. Y al poner los ojos sobre Débora, dice la palabra que Débora le dijo: no va a ser tuya la victoria. No va a ser tuya la victoria, sino que será de una mujer. O sea, le dice: mas no será tuya la gloria de la jornada. O sea, que no era él el que iba a vencer completamente a Sísara, sino que iba a ser una mujer. Amén. Entonces, cuando los cananeos se juntaron contra él, tanto Zabulón como Neftalí reunieron sus hombres y junto con Barak y con Débora pelearon allá en el ¿cómo se llama? En el torrente de Sirón. Y dice la palabra que Sísara salió corriendo cuando vio que estaba siendo derrotado. Y vamos a ver qué pasó. Jueces 4,
del 17 al 22, dice: y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Lo interesante de aquí es que esta mujer, que era del pueblo de Heber, ella conocía que Israel era el que Dios había escogido. Y los ceneos, recuérdese que los ceneos tuvieron un pacto con Israel antes de que ellos entraran, después que ellos entraron a la tierra de Canaán. Y por ese pacto, los israelitas los tenían como siervos. Pero había paz entre ellos y la tierra de Sísara. Y cuando él la vio, dijo: bueno, aquí voy a estar escondido. Pero recuerde que él venía de una batalla. Él había peleado. Él estaba cansado. Y al venir a la tienda, él pidió agua y lo que le dieron fue leche. Y regularmente cuando una persona cansada se alimenta, lo que le da es sueño. Y él se durmió. Y como esta mujer estaba a favor de Israel, clavó una estaca de la tienda en sus sienes con un mazo y ahí lo mató. Ahí fue donde se cumplió lo que Débora le dijo a Barak: no será tuya la victoria, sino que será de una mujer. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así que se cumple lo que Débora le había profetizado a Barak. Vencieron a los cananeos. Israel tuvo un tiempo de paz mientras seguían los mandamientos de Dios, pero como la maldad del hombre está en su corazón, volvió nuevamente a caer en pecado. Y fue aquí donde el Señor vuelve a dejar que sus enemigos se entronen de ellos. El canto de Débora y Barak relata que la tribu de Neftalí arriesgó su vida en las alturas del campo y así fue honrada en la victoria sobre los cananeos. Dice Jueces 5:18: el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. O sea que tanto Zabulón como Neftalí fueron los que atendieron al llamado de Barak y Débora, y aunque había riesgo porque el ejército del enemigo era mayor, pero como el Señor había dicho que se los iba a entregar, ellos no dudaron de combatir
y el Señor les dio la victoria. Después, Neftalí también respondió al llamado de Gedeón para repeler a los madianitas, a los amalecitas y a otros del este desde su campamento en el valle de Jezreel. Léame ahí lo que dice Jueces 6:35. Jueces 6, versículo 35. Amén, amén. Amén. 35. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y envió mensajero por toda Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajero a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Amén. Junto con las tribus de Aser y Manasés, Neftalí siguió a Gedeón en la batalla y persiguió a los madianitas hasta Serera y Abel Mejolá. O sea que Neftalí era presto. Se recuerda que Jacob dijo que él era sierva ágil. Y esto es lo que se refiere, que él estaba presto para salir a la guerra siempre que se le invocare. Y en todos los libros de los jueces vamos a encontrar que es una de las tribus que rara vez se quedó. Rara vez, siempre se encuentra Neftalí ágil, activo, haciendo frente al enemigo. Miren lo que dice Jueces 7, 22 al 23, por favor. Jueces 7, del 22 al 23. Amén. Jueces 7 del 22 al 23. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Amén. Amén. Encontramos nuevamente que Neftalí era una de las tribus que era presta para al llamado de cualquiera de las otras tribus que quisieran repeler a sus enemigos. Siempre estaba dispuesta a ir a la batalla. Mire que cuando llegó el momento de que David asumiera el trono, la tribu de Neftalí le proporcionó 1000 oficiales. ¿Ok? Y junto con 37,000 hombres que llevaban escudo y lanzas, junto con una caravana de alimentos para ayudarle. Cuando el rey Salomón estaba, también vino una mujer de Neftalí que tenía un hijo que se llamaba Hiram, el cual ayudó en la construcción del templo, y este tenía facilidad para trabajar el bronce. Siempre Neftalí estaba pendiente y dispuesto a ayudar, a actuar en la forma que fuese necesaria. Ahora, en la época de Cristo, la tierra de Neftalí forma parte de la zona de Galilea, y los judíos de Judea la consideraban un lugar de deshonra, lleno de paganos y gentiles. Sin embargo, Isaías había profetizado que Neftalí sería honrado. Vamos a ver lo que dice Isaías 9, versículo 1. Amén, pastor. Amén. Dice,
Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Amén. Amén. ¿Usted sabe cuándo se cumple eso que dijo Isaías? Esto llegó con la venida de Jesucristo. Se recuerda que Jesucristo, después que José y María se lo llevaron para Egipto, regresaron a Israel. ¿Y a dónde que fueron a colocarse? A la tierra de Neftalí, en Galilea de los gentiles. Así que cuando dice Jacob que sería como sierva y que tendría cánticos agradables, a esto se está refiriendo también, porque de aquí iba a venir las buenas noticias, de aquí iba a venir el anuncio de que el reino de los cielos se había acercado, porque Jesucristo, iba a salir de Galilea de los gentiles para hacer y llevar a cabo su ministerio. Y sabemos que la mayoría de todos los discípulos, excepto Judas, todos ellos también vienen de Galilea. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta aquí para seguir la próxima semana. Todavía nos falta un poquito que hablar de Neftalí, ¿verdad? Y luego seguiremos con el hijo número 7. ¿Quién sabe quién es el hijo número 7? Turun, turun. Se lo dejo de tarea entonces. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Ok, entonces estamos de acuerdo y estamos entendidos. Entonces damos gracias porque ustedes han estado aquí, han bendecido mi alma con su presencia y espero en el Señor que haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Amén. Hermana Ani, si nos puede llevar en oración para entregar este estudio. Amén, pastor. Amén. Heavenly Father, Señor, gracias te damos esta noche porque nos permitiste reunirnos, Señor, a oír, a aprender de tu palabra, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Gracias por nuestro maestro, Señor amado. Síguele dando a él ese conocimiento, esa sabiduría de lo alto, Padre, para que él nos pueda enseñar, Señor. Dale mucha fortaleza, dale mucha salud, Padre. Oh Cristo de la gloria, guárdale su vida, su familia, Señor, y síguelo usando, Padre, con poder, Padre Santo, como tú lo usas, Señor, bendícelo. Pon una cobertura especial sobre él, Señor, donde quiera que él vaya, Padre. Y gracias también te doy por cada uno de mis hermanos, hermanas que estamos aquí en esta noche, Señor, que tú nos permitiste, Padre, reunirnos, Señor, a aprender de tu preciosa palabra, Padre amado. Síguenos dando entendimiento, Espíritu Santo, ayúdanos a poder entender, a poder, Señor, guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos, Señor, meditar en ella, Padre amado, y que tú puedas revelarte, Señor, a través de esa palabra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Danos la fortaleza, Señor, que necesitamos cada uno, Padre Santo. Cuídanos, Señor, y sé tú con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Oh, toda la honra y toda la gloria es tuya, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Gracias te damos, Señor amado. Oh, en esta noche, Padre, yo sello este clamor, Señor, con tu Santo Espíritu y te doy gracias.
Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. Al taller